Hola chicos, vamos a empezar a hablar del proceso de transcripción tanto de procariontes como de eucariontes. A ver, entonces recordamos rápidamente, la transcripción es la síntesis de una cadena de RNA a partir de un molde de DNA. A diferencia del proceso de replicación del ADN que vimos previamente, en donde las dos cadenas del ADN de la doble hélice se replicaban, en este caso solamente se va a utilizar una sola cadena de ADN para la transcripción, es decir, para la generación de una nueva molécula, que en este caso sería el ARN. Recuerden la diferencia de la molécula de ADN y del ARN. Una es que el ARN es una cadena sencilla, mientras que el ADN es una cadena de doble hélice. Y otra pues es la sustitución de el nucleótido timina por uracilo en el ARN. Entonces, ¿cuál es la cadena que se va a utilizar para la transcripción de una molécula de ARN? Recordemos las direcciones. Tenemos una cadena de ADN que va en dirección 5', 3' y la otra que va en 5', 3', pero en sentido inverso. ¿Cuál se va a ocupar? Miren, todo proceso de biología molecular, todo sentido de la vida tiene que ir en dirección 5', 3'. Por lo tanto, para la transcripción de una nueva cadena de ARN, la transcripción tiene que llevar el proceso de 5', 3'. ¿Cuál cadena entonces vamos a tomar para que la transcripción lleve esta dirección 5', 3'? Evidentemente, la cadena que tenemos que tomar para esta transcripción es la que va de 5', 3', dirección inversa. Estas dos cadenas de ADN van a tomar diferentes nombres. Por ejemplo, la cadena que se va a transcribir, la que va 5', 3', sentido inverso, recibe generalmente el nombre de cadena molde. También pueden encontrar en algunas referencias como cadena no codificante. ¿De acuerdo? Mientras que la otra cadena que va en 5', 3', sentido normal leído de izquierda a derecha, la vamos a denominar cadena no molde, ya que esta no se va a transcribir, pero a partir de esta se va a dar la secuencia de su cadena complementaria. Consecuentemente, a partir de la cadena de la secuencia complementaria se va a dar la secuencia del ARN. Por lo tanto, esta cadena no molde también se conoce como cadena codificante. Y en otras referencias también la van a encontrar con el nombre de cadena estabilizadora. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo ya el molde que se va a tomar para la transcripción de una nueva cadena de ARN, vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Miren, hay diferencias entre el proceso de transcripción entre procariontes y eucariontes, como las enzimas que se van utilizando, como los factores de transcripción que participan y también la secuencia consenso de las regiones promotoras. A ver, la transcripción, recuerden que vamos a básicamente a dividirlo en 3 etapas, al igual que la replicación: inicio, elongación y terminación. Para el inicio de la transcripción, ya sea de procariontes o de eucariontes, necesitamos reconocer estas secuencias. Las secuencias consenso que componen el promotor de transcripción y son diferentes entre procariontes y eucariontes. Entonces, ¿qué sucede con los promotores de procariontes o bacterias? Miren, los promotores, ¿qué son promotores? Son secuencias de ADN. Esto es ADN, son secuencias de ADN que son reconocidas por el aparato de transcripción y son necesarias para que tenga lugar la transcripción. Tienen características generales. Por ejemplo, tienen segmentos cortos de nucleótidos
como podemos observar, que van a ser comunes entre especies. Por ejemplo, las bacterias van a tener estas secuencias de nucleótidos cortos que son comunes entre bacterias, aunque entre especies pueden diferir un poquito, a lo mejor en la cantidad de nucleótidos. Puede tener más adeninas aquí, puede tener una timina de más acá. Acuérdense, son secuencias consenso. Ya habíamos platicado que era una secuencia consenso cuando vimos lo del alargamiento de los telómeros. Entonces son conservados, aunque no precisamente tienen que ser 100% idénticos. ¿De acuerdo? Entonces, estos segmentos cortos, que son las secuencias consenso, hacen referencia a secuencias que tienen considerable similitud entre diferentes grupos de organismos o microorganismos. La secuencia consenso más frecuente'mente hallada en casi todos los promotores bacterianos está centrada alrededor de 10 pares de base en sentido 5' del sitio de iniciación. Miren, aquí estamos hablando de la cadena codificante. Vamos a identificar estas secuencias primero en la cadena codificante. Ya sabemos que en la cadena molde es la que se va a tomar para transcribir el ARN, pero estas secuencias las ubicamos en la cadena codificante. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la primer base transcrita, si contamos hacia el extremo 5', podríamos decir que vamos río arriba. Hacia el extremo 3', se dice que vamos río abajo. Y entonces, a partir de la primera base transcrita hacia el extremo 5', podemos empezar a numerar todos los nucleótidos con números negativos. O sea, empezaríamos -1, -2, -3, -4, -5, hasta llegar a -10. Y así nos podemos seguir contando -35. Si dijéramos, se encuentra a 25 nucleótidos río abajo, o sea, de entrada el signo positivo quiere decir que va hacia acá, hacia el extremo 3' y río abajo pues es extremo 3'. Si decimos -10 nucleótidos río arriba, entonces ubicamos la primera base transcrita y entonces empezamos a contar 10 en dirección 5'. Entonces, la secuencia consenso más frecuente que encontramos en los procariontes se ubica a -10 nucleótidos o -10 pares de base río arriba, denominada generalmente caja de Pribnow, y a menudo se ubica esta secuencia consenso TAT, ¿de acuerdo? Pero no es la única, tenemos otra secuencia consenso muy común, que es esta, la TTGACAT, que se ubica generalmente alrededor de 35 nucleótidos en dirección 5' respecto del inicio de la transcripción, y entonces se denomina secuencia consenso -35. ¿De acuerdo? En eucariontes, ¿qué tenemos en eucariontes? ¿Cómo ubicamos este promotor? Miren, en eucariontes tenemos un promotor un poquitito más complejo que en procariontes. En eucariontes se localiza una secuencia consenso denominada caja TATA o caja de Hockness. Generalmente se encuentra entre -25 y -30 pares de base río arriba. Esto evidentemente depende de qué eucarionte estemos hablando. También podemos encontrar otras secuencias importantes como la caja CAT, que la secuencia consenso es esta, CAT, que aproximadamente se encuentra a -75 pares de bases río arriba, dependiendo el organismo. Y finalmente encontramos otra caja muy importante denominada caja de GCs, que es una caja rica en guaninas y citosinas, ubicada aproximadamente a -90 pares de bases con respecto a la primera base transcripta. Insisto,
estas posiciones pueden variar dependiendo del organismo del que estemos hablando. Entonces, todo esto, la caja de menos 35 más la caja Prednow, todo esto está constituyendo el promotor de una bacteria, de una célula procariota. Caja GC, caja CAT, caja TATA, todo esto es el promotor de una célula eucarionta. Es necesario ubicar esto o entender esto porque a partir de estos puntos se va a poder localizar la secuencia del gen que se va a codificar. Entonces, tenemos ya ubicados los promotores. Regresamos a los promotores bacterianos para empezar para explicar cómo se lleva a cabo la transcripción. A ver, entonces, inicio de la transcripción. Se lleva a cabo en bacterias, en procariontes. Se lleva a cabo mediante el reconocimiento del sitio promotor. ¿De acuerdo? Entonces, en procariontes tenemos una sola enzima que lleva a cabo todo el proceso de transcripción, que es la RNA polimerasa 1, conocida también como RNA pol 1. Básicamente está constituida por algunas subunidades, que es la subunidad alfa, o bueno, tiene dos subunidades alfa que se van a ubicar aquí en el promotor. Ajá. Y tiene otras dos que son las subunidades beta. Vamos a suponer que esta es una polimerasa. Entonces, esta es una RNA polimerasa 1 de procariontes o RNA pol 1 que tiene dos subunidades alfa, alfa 1, alfa 2 y tiene dos subunidades beta, que es beta, subunidad beta y subunidad beta prima. ¿De acuerdo? Entonces, esta polimerasa se va a unir al promotor, al sitio promotor. Ya sabemos que es un promotor, ya sabemos qué es lo que está constituyendo un promotor. Entonces se une al promotor, reconoce el promotor. ¿De acuerdo? Entonces reconoce el promotor y ¿qué va a hacer? Va a romper los puentes de hidrógeno que hay entre esta cadena y ¿cuál? Pues obviamente la cadena molde. Entonces se posiciona en la cadena molde que está aquí abajito precisamente. No la vemos, pero aquí va a empezar la cadena molde. Acuérdense, este es de aquí va 5', 3', y acá tenemos una cadena. A ver, vamos a ponerlo para que no nos confundamos tanto. Esta es la que va 5', a 3'. ¿De acuerdo? Y aquí abajito, consecuentemente, complementaria a estas secuencias, tenemos la otra cadena. Nada más la voy a dibujar para fines prácticos como una línea. Pero acuérdense que es complementaria a estas secuencias, a la caja TATA, a todas estas secuencias consenso. A ver, voy a dibujarla a ver si de amarillo se alcanza a percibir bien. O de naranja, mejor de naranja, creo que de naranja se alcanza a percibir mejor, aunque no tan. A ver, quería hacerla un poco más gruesa, pero esta es entonces en donde se va a ubicar, o más bien la que va a empezar a trabajar nuestra RNA pol 1. A ver, pongo esta acá para no enseñar. Entonces,
Llega nuestra polimerasa, reconoce al promotor. ¿Qué hace entonces? Esta polimerasa hace todo. Empieza a abrir la doble hélice, para finalmente terminar de posicionarse aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Empieza como a leer el promotor. Empieza a leer el promotor hasta que se va a posicionar acá. Ya está posicionada más o menos a menos 10 nucleótidos, o menos de menos 10 nucleótidos, como por acá. Está posicionada, poquito menos. Le falta algo para iniciar, necesita activarse esta enzima. Y necesita entonces un factor necesita un factor más, una subunidad más para activarse, un factor más, que se denomina factor sigma, ¿de acuerdo? Factor sigma, que es una subunidad extra de la RNA polimerasa, que sin ella no podría funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, primero se ensambla con sus 4 subunidades que ya mencionamos, las 2 alfa y las 2 beta. Reconoce al promotor, abre la doble hélice, se posiciona en la cadena molde y avanza un poco. Y entonces, para que esta polimerasa empiece a elongar la cadena, necesita unirse un quinto factor, una quinta subunidad que se denomina factor sigma. Hasta aquí, que cuando se une el factor sigma, termina el inicio de la transcripción. ¿Qué sigue entonces? La elongación. ¿En qué consiste la elongación? En que esta polimerasa va a alargar esta nueva cadena va a empezar esta cadena de ARN mensajero. A ver, entonces vamos a colocar tantita polimerasa acá y entonces va a empezar a generar una nueva cadena, la voy a poner acá. Va a empezar a generar una nueva cadena, pero en este caso es de RNA. Vamos a ponerla esta de verde. Esta va a ser nuestra nueva cadena de RNA que va a ir sintetizando nuestra polimerasa. Este ya es RNA. ¿Qué dirección va a tener esta cadena de RNA? 5', 3', porque recuerden, es complementaria a esta. Miren, para que me ''entiendan, aquí va a ir una RNA polimerasa, aquí encontró primero el promotor, ¿de acuerdo? Le encontró en esa cadena que va 5', 3'. Encontró el promotor, empezó a abrir los puentes de hidrógeno, a romper los puentes de hidrógeno y se posicionó entonces ya cerquita de donde va a iniciar la transcripción, ¿de acuerdo? Hace obviamente también una burbuja de transcripción, se hace una especie de burbuja y entonces hasta ahí termina el inicio de transcripción. ¿En qué momento va a empezar la elongación de la transcripción? Cuando se une el factor sigma y entonces empieza a elongar esta cadena, esta nueva cadena, la empieza a sintetizar, o sea, va avanzando sobre esta cadena molde, leyéndola y generando una molécula de ARN. Esta es la elongación. Entonces avanza esta, la va escaneando, la va leyendo y va generando esta nueva cadena de RNA mensajero. ¿Cómo termina la transcripción? ¿En qué momento termina la transcripción? Miren, hay 2 formas de terminar la transcripción. Una que se denomina dependiente de Rho y la otra que se denomina independiente de Rho. La terminación dependiente de Rho. Entonces, los terminadores dependientes de Rho
tienen dos características. La primera es el propio terminador, ¿de acuerdo? Que consiste en secuencias de ADN que causan que la RNA polimerasa haga una pausa. La segunda característica es una secuencia de DNA que codifica un segmento de ARN en dirección 5' respecto del terminador, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que suele ser rico ¿en qué? Suele ser rico en nucleótidos de citosina y carece de estructuras secundarias. Esta secuencia se denomina sitio de utilización de Rho. Sirve como sitio de unión para la proteína Rho. Una vez que Rho se une a este RNA, aquí está Rho, se va a unir a este RNA, se va a mover hacia el extremo 3', hacia acá. Aquí está detenida la polimerasa, ¿de acuerdo? Aquí está detenida. Entonces Rho se une y se empieza a mover como si fuera a buscar a la polimerasa, ¿de acuerdo? Entonces cuando la RNA polimerasa encuentra la terminación o el terminador, aquí está la RNA, la RNA polimerasa que encuentra los terminadores, entonces se detiene. ¿Qué es lo que provoca? Que Rho, que esta proteína Rho, alcanza la polimerasa. Entonces la proteína Rho tiene una actividad de helicasa. ¿Qué quiere decir? Que va a romper puentes de hidrógeno que están generando la unión de ¿qué? La unión del RNA con el DNA en la burbuja de transcripción. Y entonces al romper Rho estos puentes de hidrógeno va a hacer que entonces se desestabilice la unión que hay dentro del RNA junto con el ADN mensajero, se desensambla todo y entonces ahí termina la transcripción. Tenemos otro tipo de terminación de la transcripción en procariontes, que es la independiente de Rho. ¿Aquí qué sucede? Hay primero que ubicar que hay repeticiones invertidas que son secuencias de nucleótidos, como podemos ver acá, en el ADN, y son complementarias, si se dan cuenta son complementarias entre sí. Cuando las repeticiones invertidas sean transcrito en el ARN, se forma una estructura secundaria en horquilla. Segundo, en los terminadores independientes de Rho, la segunda repetición invertida del molde de ADN es seguida de una cadena aproximadamente entre 7 y 9 nucleótidos de adenina. Su transcripción va a producir entonces una cadena de nucleótidos de uracilo después de la horquilla en el RNA transcripto. La cadena de uracilos, que se generó en la molécula de RNA, va a provocar una pausa en la RNA polimerasa. Cuando vea esto, se va a detener. Entonces, la evidencia sugiere que la formación de la horquilla va a desestabilizar el apareamiento entre el ADN y el ARN, lo que entonces va a causar que la molécula de ARN se separe de su molde de DNA. La separación puede ser facilitada por algunos apareamientos de bases adenina-uracilo que son relativamente débiles respecto de otros tipos de apareamientos de bases, como por ejemplo citosina guanina, que habíamos mencionado cuando estábamos describiendo la estructura del ADN. Entonces, cuando el transcripto de RNA se ha separado del molde, la síntesis de RNA consecuentemente ya no puede continuar. ¿De acuerdo? Recordemos que el RNA mensajero de procariontes, se considera un RNA policistrónico, porque en las bacterias a menudo se transcribe un grupo de genes a partir de una sola molécula de RNA, ¿de acuerdo? O sea, en eucariontes hay un RNA para un solo gen. En procariontes, un solo RNA va a codificar para muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de procariontes, en cuanto se transcribe el RNA mensajero, se pegan varios ribosomas para generar varias proteínas. En eucariontes no, se transcribe un RNA mensajero, hay que madurarlo
hay que translocarlo a citoplasma y entonces un solo ribosoma va a codificar para una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, en procariontes es policistrónico. ¿Por qué? Porque un RNA mensajero, en un RNA mensajero se van a pegar varios ribosomas, porque codifica para varias cosas diferentes, un solo RNA mensajero. También recordemos que este proceso de transcripción en procariontes se está llevando a cabo en citoplasma. Entonces, al ser demasiado lábil, le conviene inmediatamente traducirse. Transcripción y traducción en procariontes se lleva a cabo al mismo tiempo. Entonces, transcripción en eucariontes da como consecuencia un RNA mensajero continuo, es decir, que no tiene intrones. La transcripción se lleva a cabo en citoplasma a la par de la traducción y se lleva a cabo un proceso policistrónico. Por lo tanto, un RNA mensajero va a codificar para varias proteínas. El RNA mensajero presenta un bajo empaquetamiento, por lo tanto es de fácil acceso. Y bueno, esto es transcripción en procariontes. Vamos a ver cuál es la diferencia con la transcripción en eucariontes. La transcripción en eucariontes también se lleva a cabo mediante 3 etapas, ¿de acuerdo? Inicio, elongación y terminación. Sin embargo, tiene sus diferencias. Digo, ya vimos las diferencias a nivel de promotor, pero no es la única diferencia que tenemos. En eucariontes participan más enzimas. En procariontes quedamos que solamente existe una RNA Pol 1. En eucariontes, si decimos eucariontes en general, existen a ver, en eucariontes pueden llegar a reportarse hasta 5 RNA polimerasas, 3 en mamífero y otras 2 en plantas. A ver, estoy acomodando esto. Este va a ser nuestro RNA, nuestro nuevo RNA, pero de eucariontes. A ver, entonces, ya ubicamos el promotor en eucariontes, ya ubicamos que es más complejo. También estos promotores los ubicamos en la cadena no molde. Y evidentemente tenemos una secuencia complementaria de ADN, que esta va a ser la cadena molde. ¿De acuerdo? Entonces, inicio de la transcripción. Miren, la transcripción en eucariontes comprende, además de que tenemos 3 enzimas, la RNA Pol 1, la RNA Pol 2 y la RNA Pol 3, o sea, la RNA polimerasa 1, que generalmente se va a encargar de ¿qué? De transcribir el RNA ribosomal. La RNA polimerasa 2 transcribe el RNA mensajero y la RNA polimerasa 3 transcribe el RNA de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa diferencia. Otra diferencia, la transcripción en eucariontes, recordemos que se lleva a cabo en núcleo. Otra diferencia, en la transcripción de eucariontes participan otras proteínas accesorias denominadas factores de transcripción. ¿De acuerdo? Les voy a anotar aquí los factores de transcripción más conocidos. Les voy a anotar todos, o la mayoría, algunos, no son todos, de verdad es que existen más, pero solamente vamos a ver funciones específicas de 2 que 3.
Ok, son los más conocidos. ¿A qué hacen alusión? A la polimerasa 2. ¿Por qué vamos a hablar de la polimerasa 2? Porque quedamos que esa es la que codifica o la que ayuda a polimerizar el RNA mensajero. Entonces TF significa factor de transcripción, pero en inglés, 2 de la polimerasa 2, y A se relaciona con la función y con el orden en el que fueron descubiertas, ¿de acuerdo? Entonces estos son los factores de transcripción del proceso de eucariontes, ¿de acuerdo? Entonces, en el inicio de la transcripción, un primer paso es de unión del factor de transcripción TF2D a la caja TATA del molde de DNA, ¿de acuerdo? Entonces TF2D se va a unir primero a esta caja TATA, ¿de acuerdo? Está formado por lo menos 9 polipéptidos. Son varias, proteínas muy complejas. Uno de ellos, de estos polipéptidos de TF2D, se conoce como TBP, porque es Tata Binding Protein, ¿de acuerdo? Entonces tiene TF2D, TF2D, que según la caja TATA tiene un factor importante que es el TBP, Tata Binding Protein. Específicamente es lo que le ayuda a TF2D a ubicar la caja TATA, ¿de acuerdo? Y entonces llega TF2D y se pega aquí a caja TATA. Vamos a dibujar a TF2D. Y vamos a ponerlo de es TF2D, que mediante la ayuda de TBP se pega aquí a caja TATA. Una vez que se pegó acá, ¿qué es lo que va a pasar? Llega otro factor de transcripción, que en este caso va a ser TF2H. ¿Qué va a ser TF2H? Va a tener función de helicasa. TF2H, que lo vamos a poner acá, este es TF2H, tiene función de helicasa. Y entonces va a empezar a romper los puentes de hidrógeno de la doble hélice para poder hacer la burbuja de transcripción. ¿De acuerdo? Y entonces, una vez que ya tenemos acceso para que entre nuestra polimerasa, entonces va a llegar la polimerasa. La polimerasa de eucariontes es mucho más grande que todo esto. No crean que es así de simple, tiene muchas más unidades. Vamos a dejarla así para representar, pero es una polimerasa gigante, es una molécula, una enzima muy grande que se encarga entonces de acceder al promotor de eucariontes gracias a factores de transcripción. ¿De acuerdo? Todos los demás factores de transcripción también se van a unir. No voy a mencionar específicamente todas las funciones de todos los factores porque realmente ese es muy complejo. Entonces me interesa que por lo menos que conozcan que existen todos estos y que al menos ubiquen estos dos que son de los principales que están empezando en este proceso. Entonces, se une la polimerasa, RNA polimerasa 2, estamos hablando porque vamos a transcribir RNA mensajero. Y entonces, a este complejo, factores de transcripción más sitio promotor más RNA polimerasa se conoce como complejo de inicio o preinicio de la transcripción en eucariontes, ¿de acuerdo? Y hasta ahí terminaría el inicio de la transcripción. Aquí hay algunos que, dependiendo de algunos eucariontes, que manejan un factor sigma, otros no precisamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que ahorita no menciono mucho el factor sigma. Terminamos el inicio. Elongación. Entonces, esta polimerasa, dependiendo si tiene factor sigma o no tiene factor sigma, entonces va a empezar a escanear esta cadena molde. La escanea y ¿qué va a empezar a hacer?
va a empezar a polimerizar la nueva cadena de RNA mensajero. Entonces empieza a polimerizar pegando pares de bases o nucleótidos complementarios a esta cadena de DNA, recordando la diferencia que el RNA mensajero cambiamos las timinas por los uracilos. Entonces viene la polimerasa, pegando, polimerizando una nueva cadena de RNA mensajero. ¿Qué dirección va a tener esta cadena de RNA mensajero? Va a tener una dirección de síntesis 5', 3'. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la terminación. ¿Cómo termina la transcripción de eucariontes? Voy a utilizar estas mismas imágenes, aunque tiene algunas diferencias con procariontes. Miren, la terminación de eucariontes difiere dependiendo qué polimerasas estén utilizando. Tenemos 3 polimerasas, acordémonos. Entonces, las 3 polimerasas, las 3 RNA polimerasas de eucariontes van a utilizar consecuentemente 3 diferentes mecanismos. Por ejemplo, la polimerasa 1 que quedamos, la RNA polimerasa 1 que quedamos, que transcribe el RNA ribosomal, va a requerir un factor de transcripción similar al factor Rho que utilizamos acá. Similar, no es lo mismo, es similar, ¿de acuerdo? A diferencia de Rho, que se une a la molécula recién transcrita de RNA mensajero, el factor de terminación para la RNA polimerasa 1 de eucariontes se va a unir a la secuencia de ADN, localizada en sentido 3' respecto al sitio de terminación. Entonces va a escanear más bien la secuencia de DNA ubicando secuencias específicas y va a romper estos puentes de hidrógeno liberando el RNA mensajero. Ese es uno. En cuanto a la terminación de la RNA polimerasa 3, que se encarga de transcribir el RNA de transferencia, va a finalizar la transcripción después de transcribir una secuencia terminadora que produce una cadena de nucleótidos de uracilo en la molécula de RNA. O sea, va a ser algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de los terminadores independientes de Rho de procariontes, la RNA polimerasa 3 no va a requerir de hacer una especie de horquilla, que es lo que mencionábamos en la otra, miren, aquí está, una especie de horquilla. No va a ser esta horquilla, a diferencia de los procariontes. Esta simplemente con esta terminación de uracilos es suficiente para que ella pueda romper estos puentes de hidrógeno y liberar el RNA mensajero. ¿Qué pasa con la terminación de la RNA polimerasa 2, que es la que se encarga de transcribir el RNA mensajero en eucariontes? No se producen secuencias específicas. Entonces suele continuar sintetizando la RNA polimerasa 2 de eucariontes, suele continuar sintetizando cientos de miles de nucleótidos después de que terminó el gen. Entonces ella se sigue de largo. Entonces una enzima denominada RAT1 se va a unir al extremo 5' de este RNA. Entonces se une RAT1, se une al extremo 5' de este RNA y entonces se va a desplazar como persiguiendo a la polimerasa, ¿de acuerdo? Que la polimerasa ya se siguió de largo del gen. Entonces va a perseguir a la polimerasa, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que se encuentra una vez que RAT1, vamos a dibujar aquí a RAT1. Vamos a dibujarla con una estructura. Hagan de cuenta que este es RAT1. RAT1 y la vamos a poner otro color. Este es RAT1. Estamos hablando de la terminación de la polimerasa, RNA polimerasa 2. RAT1 se une al extremo 5' y entonces empieza a perseguir a la RNA polimerasa 2 de eucariontes, que ya se siguió de largo. Esta ya se siguió de largo, así ya se pasó de gen. No supo cómo detenerse porque esta no tiene secuencias terminadoras como las otras polimerasas. Entonces RAT1
se une y va a perseguir a la polimerasa. ¿Qué hace RAT1 cuando se encuentra a la polimerasa? Cuando se empieza la polimerasa, esta RAT1 tiene una función de exonucleasa, es decir, tiene la capacidad de empezar a degradar materia, ácidos nucleicos. En este caso, ¿a quién va a degradar? Va a empezar como a masticar a la polimerasa, y entonces eso va a indicar a la polimerasa que se detenga, se desensamble y libera al RNA mensajero. ¿De acuerdo? Recordemos que el RNA mensajero de eucariontes tiene diferencias con respecto al RNA mensajero de procariontes. El RNA de eucariontes mensajero, el RNA mensajero de eucariontes tiene secuencias no codificantes, es decir, tiene intrones y tiene exones. Entonces, ya mencionábamos en la clase anterior que el RNA mensajero de eucariontes necesita de una maduración, que son el splicing, que consiste en la eliminación de estos intrones para dejar una sola cadena de exones. La otra diferencia es que se le va a tener que agregar una cola de una poliadenilación mediante la enzima polimerasa. Entonces en el extremo 3' se le agrega una colita de polia. Y otra diferencia es que el RNA mensajero de eucariontes debe sufrir una tercera modificación post-transcripcional, que consiste en una metilación de guanosinas trifosfato, que se denomina la CAP5 o la caperuza 5. Para que todo esto le ayude a la translocación y dirección hacia el citoplasma, del núcleo citoplasma del RNA mensajero, a la protección de la degradación por exonucleasas que se encuentran en el citoplasma, y específicamente la CAP5 le ayuda al RNA mensajero al proceso de traducción. En eucariontes los genes son monocistrónicos, es decir, que un solo RNA mensajero codifica para una sola cosa, ¿de acuerdo? Entonces la transcripción y la traducción no se llevan a cabo al mismo tiempo, porque necesitamos madurar el RNA mensajero, translocarlo al citoplasma, y ahora sí se puede llevar a cabo la traducción. ¿De acuerdo? Y con esto terminaríamos entonces el proceso de transcripción tanto de procariontes como de eucariontes.